En la sabana africana, una cría de jirafa recién nacida sola en la oscuridad no sobrevive más de una noche. Lila llevaba 3. La cámara número 7 llevaba 3 días grabando la misma sabana vacía. Los guardabosques ya casi no la miraban. Eran las 2 de la madrugada, tercer día de búsqueda, tercer día sin dormir. Y en esa sala de monitoreo nadie tenía ya muchas esperanzas de encontrar a Lila, que había desaparecido la misma noche que los cazadores mataron a su madre Yara. Hasta que la cámara número 7 captó algo. Una leona, Akira, sola, parada en el medio de la noche, inmóvil, silenciosa, mirando hacia abajo con una fijeza que ninguno de los guardabosques había visto antes. No era la mirada de una cazadora. Era otra cosa. Valentina, la guardabosques que llevaba 3 noches sin cerrar los ojos, se acercó despacio a la pantalla. Amplió la imagen y se quedó sin aire, porque lo que Akira estaba mirando en esa hierba alta era exactamente lo que ellos llevaban 3 días buscando. Pero lo más impactante no fue lo que Akira encontró esa noche. Lo más impactante fue lo que Valentina y Marcos descubrieron sobre ella al día siguiente, sobre lo que ese mismo lugar le había quitado, y sobre la razón por la que una leona que había perdido todo se levantó en la oscuridad y fue. Nadie en esa sala durmió esa noche. Nadie pudo. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Yara llevaba 8 años en la reserva. Los guardabosques la conocían mejor que a la mayoría de los animales del territorio. No porque fuera la más grande ni la más antigua, sino porque tenía algo que los veteranos describían con una palabra que no suena científica, pero que era la más exacta que encontraban: presencia. Yara tenía presencia. Cuando aparecía en el horizonte con ese cuello largo moviéndose despacio contra el cielo africano, era imposible mirar para otro lado. La habían fotografiado cientos de veces. Tenía su propia carpeta en los archivos de la reserva, su propio punto en el mapa, un sector de acacia baja cerca del límite norte, donde aparecía casi todos los días a la misma hora, como si el territorio le perteneciera de una manera que los otros animales simplemente aceptaban. Cuando los guardabosques vieron en las cámaras que estaba embarazada, nadie necesitó decir nada. Todos sabían que algo importante estaba a punto de ocurrir. Lila nació un martes por la mañana. Las cámaras la captaron en sus primeros minutos de vida. Esas patas largas e imposibles dobladas debajo de un cuerpo que todavía no sabía que era suyo. Ese primer intento de ponerse de pie que terminó en el suelo. Ese segundo intento que terminó igual. Y ese tercer intento, torpe, tembloroso, milagroso, en que algo dentro de ella decidió que el mundo merecía ser visto desde arriba. Yara la observó todo el tiempo sin moverse, con esa calma absoluta de las madres que saben exactamente lo que están mirando, que saben que ese momento específico, esa primera vez que una cría se pone de pie, no se repite nunca. Lila tardó 11 minutos en mantenerse en pie por primera vez. En la sala de monitoreo, alguien aplaudió sin darse cuenta. Durante los días siguientes, Yara no se alejó de Lila ni un momento. La guiaba despacio por el territorio, esa manera particular que tienen las madres de enseñar el mundo sin apresurarlo, dejando que la cría se detenga, olfatee, explore, tropiece, vuelva. Lila era curiosa de una manera que hacía sonreír a los guardabosques que la monitoreaban. Metía el hocico en todo, se acercaba a los arbustos con esa valentía inocente de los que todavía no aprendieron que el mundo tiene cosas que duelen. Yara siempre estaba a 3 pasos, nunca más, nunca menos. Fue una noche sin luna.
Los guardabosques lo recordarían después, que esa noche específica las cámaras tenían menos visibilidad que de costumbre, que la oscuridad era más densa, que el sector norte de la reserva estaba en el punto ciego entre dos cámaras. Los cazadores lo sabían, llegaron sin ruido, así llegan siempre, como llegan todas las cosas que no quieren ser vistas. Las cámaras captaron sombras, movimiento, y después el sonido que ningún guardabosques quiere escuchar en el monitor de una reserva africana a las 3 de la madrugada. Un disparo. Después, silencio. No el silencio normal de la sabana africana que siempre tiene algo. El viento, los insectos, el movimiento lejano de algún animal en la oscuridad, sino otro tipo de silencio. El silencio que queda cuando algo que estaba vivo deja de estarlo de repente. Ese silencio que no tiene sonido, pero que los guardabosques que lo escucharon esa noche describirían después como el más ruidoso de sus vidas. En la pantalla, Yara en el suelo, inmóvil, enorme, con ese cuello largo que había cruzado 8 años de horizonte africano, ahora doblado sobre la tierra roja de una manera que no tenía vuelta atrás. Valentina llegó corriendo a la sala de monitoreo con el café todavía en la mano. Marcos, 30 años en la reserva, hombre que había visto de todo, ya estaba frente a las pantallas con una expresión que Valentina nunca le había visto antes. Buscaron a Lila en todas las cámaras durante 20 minutos que parecieron horas. La hierba alta del sector norte no devolvía nada. Solo oscuridad, solo silencio, solo el cuerpo inmóvil de Yara en el suelo y la certeza de que en algún lugar de esa sabana oscura había una cría recién nacida completamente sola. Marcos apagó el café de un sorbo, se puso de pie. Al amanecer salimos a buscarla, dijo en voz baja. Nadie durmió esa noche. Salieron cuando el cielo todavía no había decidido si era de noche o de día. Marcos condujo el jeep en silencio por la pista de tierra roja, con los faros cortando la oscuridad que quedaba. Valentina iba en el asiento del copiloto con el mapa de la reserva abierto sobre las rodillas, aunque sabía de memoria cada sector. Era el tipo de cosa que uno hace cuando necesita que las manos tengan algo que hacer para que la mente no vaya a donde no debe. Llegaron al sector norte cuando la primera luz tocaba la hierba alta. Yara seguía ahí. Marcos se bajó primero. Se acercó despacio. Esa manera suya de moverse, que no era lentitud sino respeto. El movimiento de un hombre que ha aprendido en 30 años que algunos momentos merecen no ser apurados. Se arrodilló a su lado. Puso una mano sobre el costado de Yara sin decir nada. Valentina se quedó de pie detrás de él, mirando la hierba alta alrededor, buscando. Lila, dijo en voz baja, como si el nombre pudiera hacer algo que los ojos no podían. La sabana no respondió. Pasaron 4 horas, rastreando el sector norte a pie. Siguieron rastros, olfatearon el aire. Revisaron cada metro de hierba alta con esa atención minuciosa que solo da el miedo de encontrar algo que no quieres encontrar. Un filote recién nacido deja rastros, pisadas pequeñas en el barro, hierba aplastada, el olor particular de los recién nacidos que los predadores detectan desde kilómetros. Eso era exactamente el problema. No solo ellos estaban buscando a Lila. Marcos lo dijo una sola vez, en voz baja, sin apartar los ojos del suelo. Tenemos que encontrarla antes que ellos. Valentina no preguntó quiénes eran ellos. No necesitaba hacerlo. En la sabana africana, cuando un filhote recién nacido queda solo, el tiempo no es una cuestión de días, es una cuestión de horas. Al mediodía volvieron a la base sin Lila. La tarde del primer día fue la más larga. Revisaron las cámaras sector por sector. Mandaron un dron sobre la hierba alta del norte. Llamaron a 2 guardabosques adicionales
que llegaron al atardecer y salieron inmediatamente a rastrear los sectores que Marcos y Valentina no habían podido cubrir. Nada. Valentina comió algo que no supo identificar de un recipiente que alguien dejó sobre su mesa. Bebió 3 cafés que se enfriaron antes de que pudiera terminarlos. Llenó 4 páginas del cuaderno con observaciones que en cualquier otro momento habrían parecido importantes y que esa noche no significaban nada, porque la única observación que importaba era la que no podía escribir. Lila. Sector desconocido. Estado desconocido. A medianoche Marcos le dijo que durmiera un par de horas. Valentina no respondió. El segundo día fue peor que el primero. Peor porque el primero todavía tenía la adrenalina del inicio. Esa energía urgente de las primeras horas cuando uno todavía cree que el problema tiene solución inmediata, que la próxima curva va a mostrar lo que se busca, que es cuestión de tiempo y esfuerzo y determinación. El segundo día no tenía nada de eso. El segundo día tenía solo el peso acumulado de todo lo que no habían encontrado. Cada sector rastreado que no devolvía nada. Cada cámara revisada que mostraba la misma hierba vacía. Cada hora que pasaba sin resultado y que restaba una hora más a las pocas que Lila podía tener. Recorrieron sectores más amplios, más lejos del punto donde encontraron a Yara, más hacia el interior donde la hierba era más alta y la visibilidad más baja. Nada. Al atardecer del segundo día, Marcos se sentó en el capó del jeep y miró el horizonte durante un tiempo que Valentina no supo medir. La luz africana caía diagonal sobre la sabana, esa luz del final del día que lo hace todo más hermoso y más triste al mismo tiempo, como si el mundo se despidiera de algo cada vez que el sol bajaba. Hay animales que sobreviven porque son fuertes, dijo Marcos sin apartar los ojos del horizonte. Y hay animales que sobreviven porque algo en este mundo decide que todavía no es su momento. Lila tiene que ser de los segundos. Valentina no respondió. Miró la sabana. Miró el horizonte. Miró ese espacio enorme e indiferente que tenía a Lila en algún lugar adentro y que no daba ninguna señal de querer devolverla. Fue en esa segunda noche cuando Valentina encontró los registros de Akira. No los estaba buscando. Estaba revisando los archivos de cámaras del sector norte tratando de reconstruir el movimiento de los cazadores. Y ahí, en los registros de 3 semanas atrás, apareció una leona solitaria, sin manada, sin territorio fijo, vista en diferentes sectores de la reserva durante meses. Siempre sola, siempre de noche. Valentina abrió el historial completo y retrocedió las grabaciones hasta 3 semanas atrás. Lo que vio la hizo dejar de escribir. En la pantalla, en esa misma cámara del sector sur que registraba hierba vacía la mayoría de las noches, aparecía Akira. Pero no estaba sola. A su lado, pegados a su cuerpo con esa proximidad instintiva de las crías que todavía no saben que el mundo es más grande que su madre, había 3 cachorros de leona, pequeños, de pocas semanas, con esas orejas redondas que se movían hacia cada sonido como pequeñas antenas torpes. Se perseguían entre sí con esa energía caótica y perfecta de los que todavía no aprendieron que moverse demasiado tiene consecuencias. Uno de ellos intentó trepar sobre el lomo de Akira. Ella lo dejó. Con esa paciencia imposible de las madres que han decidido que algunas batallas no merecen ser peleadas. En la sala de monitoreo, Valentina subió el volumen sin pensarlo. Fue la última vez que sonrió esa noche, porque los cachorros volvieron a alejarse, esta vez más, con esa confianza nueva de los que acaban de descubrir que sus patas pueden llevarlos más lejos de lo que pensaban. Akira los siguió despacio. Pero los cachorros siguieron avanzando hacia la hierba alta con esa curiosidad sin miedo de los que todavía no saben lo que el miedo es. Y entonces aparecieron los cazadores.
Salieron de la oscuridad sin sonido. Así salen siempre, como salen todas las cosas verdaderamente peligrosas. En la pantalla todo ocurrió en segundos. Las armadillas, los cachorros, la hierba cerrándose sobre ellos, y después, nada. Akira llegó tarde por 4 segundos. Su rugido llenó los parlantes de la sala de monitoreo. Un sonido que Valentina no había escuchado nunca y que no olvidaría fácilmente. No era el rugido de una cazadora. Era algo completamente diferente. Era el sonido de algo rompiéndose adentro de un ser vivo. Ese sonido que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquiera reconoce la primera vez que lo escucha porque algo en el cuerpo lo identifica antes que la mente. Valentina pausó la grabación. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento. La imagen congelada de Akira en la orilla de la hierba alta, donde sus cachorros habían estado hacía segundos. Esa postura, esa inmovilidad, ese estar quieto que no era paz, sino su opuesto exacto. Después abrió el cuaderno y escribió despacio, con la letra pequeña de las cosas que uno anota sin saber todavía por qué importan, pero sintiendo que van a importar. Akira perdió a sus 3 cachorros hace 14 días. Mismos cazadores, misma zona. Cerró el cuaderno y siguió mirando las cámaras, buscando a Lila, sin saber que Lila estaba a punto de ser encontrada, pero no por ellos. La cámara número 7 estaba en el sector más alejado del norte. Era la peor cámara de la reserva. Ángulo bajo, resolución mediocre, con esa vibración particular que tenía desde que un elefante la había rozado 2 años atrás y nadie había encontrado el momento de repararla. En condiciones normales, Valentina la revisaba rápido y pasaba a la siguiente. Esa noche la miró durante 20 minutos sin moverse, porque en el borde izquierdo de la imagen, casi fuera del encuadre, casi invisible en la oscuridad, había una silueta. Akira. Estaba echada en la tierra roja con esa inmovilidad particular suya. No el descanso de un animal que duerme, sino algo diferente. Ese estar quieto que no es paz, sino su opuesto exacto. Las orejas levantadas, los ojos abiertos, como si llevara horas escuchando algo que las cámaras no podían captar. Valentina se inclinó hacia la pantalla. Akira no se movió durante 40 minutos. Y entonces, sin aviso, sin que nada en la imagen cambiara, se puso de pie. No fue un movimiento de cacería. Valentina había visto suficientes leonas en 3 años de reserva para saber la diferencia. Ese agacharse lento, esa tensión en el lomo, esa manera de distribuir el peso que dice el cuerpo, ya sabe lo que van a hacer antes que la mente lo decida. Akira no hizo nada de eso, simplemente se levantó y empezó a caminar. Valentina cambió de cámara. La número 8 cubría el sector adyacente. Esperó. Akira apareció en el encuadre 30 segundos después, caminando en línea recta hacia el norte con esa determinación particular de los animales que saben exactamente a dónde van, aunque nadie más pueda verlo. Marcos. Lo llamó sin apartar los ojos de la pantalla. No hubo respuesta. Marcos. Esta vez más fuerte. El veterano apareció en la puerta con el café en la mano y los ojos todavía medio cerrados. Miró la pantalla. Después miró a Valentina. «Es Akira», dijo ella, «la leona de los registros, la que perdió sus cachorros hace 2 semanas». Marcos se quedó inmóvil en la puerta un segundo. Ese segundo en que la información llega y el cuerpo todavía no sabe qué hacer con ella. Después entró despacio. Se sentó a su lado sin decir nada. Los dos miraron la pantalla. Siguieron a Akira cámara por cámara durante 20 minutos. Era un ejercicio extraño. Ese tipo de concentración que no se parece a ningún otro trabajo, donde el mundo entero se reduce a una pantalla y una silueta moviéndose en la oscuridad, y la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. ¿A dónde vas? Akira no se detuvo. No olfateó el suelo.
No marcó territorio. Caminó con esa línea recta imposible, de los que no están buscando, sino yendo, como si la distancia entre ella y su destino fuera algo que su cuerpo ya había resuelto antes de que sus patas empezaran a moverse. Valentina tenía el mapa abierto sobre la mesa. Trazó con el dedo la dirección que Akira llevaba. Se detuvo cuando el dedo llegó al sector norte, al punto exacto donde habían encontrado a Yara 3 días antes, al lugar donde la hierba era más alta, al único sector de la reserva que los drones no habían podido cubrir completamente por el viento. Levantó la vista hacia Marcos. Marcos la miraba a ella. Ninguno de los dos habló, porque los dos estaban pensando lo mismo. Una leona que había perdido sus cachorros 14 días antes estaba caminando en línea recta en la madrugada hacia el único lugar de la reserva donde podía haber una cría sola. Y ninguno de los dos tenía palabras para lo que eso significaba. Solo tenían la pantalla y la silueta moviéndose en la oscuridad, y esa pregunta que ya no era solo ¿a dónde vas?, sino también ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué hacia allá? Akira desapareció de la cámara número 11 durante 4 minutos que Valentina describiría después como los más largos de sus 3 años en la reserva. Un punto ciego entre 2 sectores. Ese espacio sin cobertura donde la oscuridad era total y las pantallas no mostraban nada. 4 minutos. Valentina no respiró en ninguno de ellos. Cuando Akira reapareció en la cámara número 12, se había detenido. Estaba de pie en el medio de la hierba alta, mirando hacia abajo con esa fijeza que Valentina había captado al principio de la noche. Esa mirada que no era de cazadora, que no tenía el frío calculado de la depredación, sino algo completamente diferente. Marcos cambió el ángulo de la cámara despacio. Amplió el zoom hasta el límite de la resolución. La imagen tembló, se estabilizó, y entonces Valentina vio. Se quedó mirando durante un segundo entero sin poder procesar lo que sus ojos estaban enviando a su cerebro. Porque hay cosas que uno pasa días buscando y cuando finalmente aparecen, el cuerpo no sabe inmediatamente qué hacer con ellas. No sabe si llorar o respirar o simplemente quedarse quieto dejando que la realidad aterrice despacio como aterriza un pájaro cuando no quiere asustar nada. En la hierba alta, apenas visible, tan pequeña que parecía imposible que hubiera sobrevivido 3 noches sola en la sabana africana, estaba Lila, viva. Valentina se llevó la mano a la boca. Marcos cerró los ojos un segundo, solo uno. Cuando los abrió, no miró la pantalla, miró a Valentina, y en su expresión, en ese rostro de hombre que había pasado 30 años viendo de todo en esa reserva y que ya no se sorprendía fácilmente, había algo que Valentina no le había visto nunca. Perdió a los suyos, dijo Marcos en voz muy baja, y aún así fue. No era una pregunta, no era una afirmación tampoco. Era simplemente lo único que había que decir en ese momento. La única frase que cabía entre lo que acababan de ver y todo lo que todavía no podían entender. Después miró el cielo por la ventana de la sala de monitoreo, todavía oscuro, todavía cerrado, todavía sin ninguna señal del amanecer que los dos necesitaban más que ninguna otra cosa en ese momento. «Falta mucho para que amanezca», dijo en voz baja. Era una afirmación, pero sonó como una pregunta, como una súplica. Akira no se movió en toda la noche. Valentina y Marcos se turnaron frente a las pantallas. Uno miraba mientras el otro intentaba descansar en la silla sin conseguirlo del todo. Ese sueño ligero e incómodo de las personas que no pueden permitirse dormir de verdad, porque algo demasiado importante está ocurriendo a pocos kilómetros y lo único que los separa de ello
es la oscuridad y el protocolo que dice que de noche los humanos no salen. Cada vez que el que descansaba abría los ojos, lo primero que hacía era mirar la pantalla. Akira seguía ahí, parada, inmóvil, con esa silueta enorme recortada contra la hierba alta, como si hubiera decidido que ese lugar específico de la sabana africana era el único lugar donde tenía sentido estar. A las 3 de la madrugada, Valentina abrió su cuaderno, no para anotar datos, para entender ese tipo de escritura que uno hace cuando la mente tiene demasiado adentro y necesita que las palabras le ayuden a ordenarlo. Escribió despacio. Akira perdió a sus cachorros hace 16 días. Esta noche caminó en línea recta por 4 kilómetros en la oscuridad hasta encontrar a Lila. No la atacó, no se alejó, se quedó, se detuvo, releyó, siguió. No sé lo que está pasando dentro de ella, pero sé que no es instinto. El instinto le diría otra cosa. A las 4 de la mañana ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Lila se movió. Había estado completamente inmóvil desde que las cámaras la habían captado. Ese estar quieto de las crías, que aprenden desde el primer día que moverse, puede costar la vida. Pero algo en esa madrugada la hizo levantar la cabeza. Sus patas largas y torpes se acomodaron debajo de su cuerpo. Y despacio, con esa torpeza adorable de los animales recién nacidos que todavía están negociando con la gravedad, intentó ponerse de pie. Cayó. Lo intentó de nuevo. Cayó otra vez. Valentina se inclinó hacia la pantalla con el corazón en la garganta, porque sabía lo que significaba ese movimiento. Una cría que intenta ponerse de pie en la oscuridad es una cría que está haciendo ruido, generando movimiento, anunciando su presencia a todo lo que tiene hambre en la sabana africana. Akira giró la cabeza hacia Lila, un segundo de tensión absoluta, ese segundo donde todo podía ir en cualquier dirección y nadie en esa sala de monitoreo sabía hacia cuál. Akira dio un paso hacia Lila. Valentina contuvo el aliento, pero Akira no avanzó más. Se detuvo exactamente donde estaba, a 2 metros de Lila, y se echó en la tierra, despacio, con esa deliberación particular de los animales que están tomando una decisión consciente. Puso su cuerpo entre Lila y el resto de la sabana, como una pared, como un escudo. Marcos exhaló despacio a su lado. «Lleva 16 días sola», dijo en voz baja, «y esta noche decidió que ya no». Las horas siguientes pasaron con esa lentitud particular de las cosas que importan demasiado para apresurarse. Valentina dejó de escribir en el cuaderno. Dejó de contar las horas. Dejó de hacer cualquier cosa que no fuera mirar la pantalla donde Akira seguía echada en la tierra roja con Lila a 2 metros, las dos inmóviles bajo el cielo africano que muy despacio, casi sin avisar, empezaba a cambiar. Primero fue solo una intuición, esa sensación de que algo en la oscuridad se estaba aflojando sin que todavía hubiera ninguna evidencia visual de ello. Después fue el horizonte, ese momento específico en que el negro absoluto empieza a separarse del azul muy oscuro y uno entiende que la noche no va a durar para siempre, aunque durante horas lo haya parecido. Marcos lo vio también. Ninguno de los dos dijo nada, porque había algo en ese amanecer que pedía silencio, que pedía ser recibido despacio, sin palabras, como se reciben las cosas que uno lleva horas esperando, y que cuando finalmente llegan son exactamente lo que esperabas, y al mismo tiempo algo completamente diferente. En la pantalla Akira levantó la cabeza, como si ella también lo hubiera sentido. Como si el amanecer africano fuera algo que su cuerpo reconocía antes que sus ojos. Una señal antigua, grabada en millones de años de vivir bajo ese cielo, que decía el mundo está a punto de cambiar de turno. Miró el horizonte. Después miró a Lila.
Después volvió a mirar el horizonte y se quedó quieta, en esa postura suya de escudo entre Lila y el resto de la sabana, esperando también ella, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir, como si supiera que los humanos que la habían seguido toda la noche por las cámaras estaban del otro lado de esa oscuridad que se abría y que cuando hubiera suficiente luz, vendrían. Marcos se puso de pie despacio, estiró la espalda, miró la pantalla una vez más. Tomó las llaves del jeep de la mesa con esa calma suya de hombre que ha aprendido que los momentos importantes no necesitan ser apurados para ser reales. «En 10 minutos hay suficiente luz», dijo en voz baja. Valentina ya estaba de pie, ya tenía la chaqueta en la mano, ya estaba lista, no desde ese momento, sino desde hacía horas. Desde el instante en que había visto a Lila aparecer en el zoom de la cámara número 12, y había entendido que ese amanecer iba a ser el más importante de sus 3 años en la reserva. Salieron sin correr, porque algunas cosas merecen ser caminadas. El jeep salió de la base cuando el sol todavía estaba pegado al horizonte. Marcos condujo rápido por la pista de tierra roja. Más rápido que de costumbre, con esa urgencia contenida de las personas que llevan toda la noche esperando poder hacer algo y que finalmente tienen luz suficiente para hacerlo. Valentina iba con los ojos fijos en el mapa aunque no lo necesitaba. Sabía exactamente a dónde iban. Llevaba horas sabiendo. Lo que no sabía era lo que iban a encontrar. 4 kilómetros de sabana africana pueden cambiar completamente en el tiempo que tarda un jeep en recorrerlos. La noche protege y la noche mata. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Y aunque las cámaras habían mostrado a Akira inmóvil hasta los últimos minutos antes de salir, las cámaras no lo mostraban todo. Nunca lo muestran todo. ¿Sigues ahí?, preguntó Valentina en voz baja. No a Marcos, a nadie en particular, a ese espacio entre el deseo y la realidad donde viven las cosas que todavía no sabes si son ciertas. Marcos no respondió. Aceleró un poco más. Lo vieron desde lejos. Primero fue la hierba alta moviéndose de una manera diferente, ese movimiento particular que no hace el viento sino algo que respira. Después fue la silueta, enorme, dorada, recortada contra la luz del amanecer, con esa presencia que hacía que el resto de la sabana pareciera pequeña a su alrededor. Akira seguía ahí. Marcos frenó el jeep a 50 metros. Motor apagado. Los dos en silencio. Ese silencio específico de las personas que entienden que lo que está ocurriendo delante de ellos merece no ser interrumpido. Akira los miró. No retrocedió. No adoptó postura de amenaza. Simplemente los miró. Con esa calma suya que no era indiferencia, sino algo que se parecía mucho a la confianza. El tipo de mirada que los animales tienen cuando han decidido que algo es seguro, aunque toda su historia les diga lo contrario. Y a 2 metros de ella, escondida en la hierba alta tan pequeña que desde el jeep apenas se distinguía, estaba Lila, viva. Valentina cerró los ojos un segundo. Solo uno. Bajaron del jeep despacio. Marcos primero. Esa manera suya de moverse que no era lentitud sino lenguaje, el movimiento de un hombre que sabe que en la sabana africana la manera en que uno se acerca dice más que cualquier palabra. Valentina detrás, con la mochila de primeros auxilios y los ojos moviéndose entre Lila y Akira sin saber en cuál detenerse más. Akira no se movió mientras se acercaban. Siguió echada en la tierra roja entre ellos y Lila, esa posición suya de escudo que había mantenido toda la noche, mirándolos con esa atención tranquila de los animales que están evaluando sin decidir todavía. A 10 metros, Marcos se detuvo. Se agachó despacio. Puso una rodilla en el suelo. «Tranquila», dijo en voz muy baja. No era una orden. Era una conversación.
Akira lo miró durante un momento largo. Después se levantó. Valentina contuvo el aliento. Ese movimiento podía ir en cualquier dirección. Un animal de ese tamaño a esa distancia no dejaba margen para el error. Pero Akira no avanzó hacia ellos. Dio 2 pasos hacia un lado, despacio, deliberada, y se detuvo, como si estuviera abriendo un camino, como si estuviera diciendo algo que no necesitaba sonido para ser entendido. Marcos miró a Valentina. Valentina miró a Lila. Se acercó. Lila estaba débil, pero entera. Deshidratada, con las patas temblorosas y los ojos con esa opacidad particular de las crías que llevan demasiado tiempo sin comer, pero entera, sin heridas, sin marcas, como si algo durante esas 4 noches en la sabana africana la hubiera mantenido intacta cuando todo lo que rodeaba ese lugar tenía hambre. Valentina trabajó en silencio, revisando, evaluando, preparando lo que necesitaba con esas manos que no temblaban porque no podían permitirse temblar, aunque por dentro todo en ella estaba temblando. Akira observó cada movimiento desde su lugar, sin avanzar, sin retroceder, con esa paciencia imposible suya de cosa eterna. Y entonces, cuando Valentina abrió la mochila y sacó el equipo de hidratación, ocurrió algo pequeño que Marcos captó desde donde estaba y que no olvidaría. Akira bajó la cabeza. No fue un gesto de amenaza. No fue curiosidad tampoco. Fue algo más quieto y más difícil de nombrar, ese movimiento que hacen los animales cuando algo que ven activa en ellos un registro que no es del presente, sino de otro momento, de otra cría, de otro peso pequeño y cálido que sus ojos habían visto antes en circunstancias completamente diferentes. Se quedó con la cabeza baja durante 3 segundos. Después la levantó despacio. Y siguió mirando a Valentina trabajar, con esa misma atención de antes, pero con algo diferente adentro, algo que Marcos describiría esa noche en el parte oficial con la palabra más precisa que encontró, aunque sabía que no era suficientemente científica: reconocimiento. Cuando Valentina se incorporó con Lila en brazos, pequeña, tibia, viva, miró a Akira directamente. Un segundo largo, sostenido. «Gracias», dijo en voz baja. No era científico, no era protocolo, era lo único que tenía. Akira la miró, después miró a Lila, después miró el horizonte, y no se movió. El camino de vuelta a la base fue el más silencioso que Valentina recordaba. Marcos conducía despacio. Más despacio que a la ida, como si el jeep también necesitara procesar lo que acababa de ocurrir. Lila iba en el asiento trasero, envuelta en una manta térmica, con la cabeza apoyada sobre las rodillas de Valentina. Esas patas largas e imposibles, dobladas de una manera que no parecía cómoda, pero que era la única que cabía en ese espacio pequeño. Valentina no la soltó en ningún momento del camino. Cada pocos minutos miraba por el espejo retrovisor hacia el punto donde habían dejado a Akira. La primera vez todavía podía verla, esa silueta dorada parada en la hierba alta, mirando el jeep alejarse, inmóvil, con esa calma suya que desde lejos se parecía demasiado a algo que Valentina no quería nombrar, porque nombrarlo lo hacía demasiado real. La segunda vez ya no había nada, solo la sabana, solo el polvo rojo que el jeep levantaba, solo el silencio. El tercer día en la enfermería, Lila no quería comer. El veterinario lo había anticipado. Era normal en crías que habían pasado por un trauma, que habían estado demasiado tiempo sin su madre, que todavía no entendían del todo que el lugar donde estaban era seguro. Pero anticiparlo no lo hacía más fácil de ver. Lila se quedaba quieta en un rincón, con esas patas largas dobladas debajo de su cuerpo, y los ojos mirando un punto fijo en la pared, que no tenía nada pero que ella seguía mirando, como si tuviera todo. Valentina se sentó en el suelo a su lado. No dijo nada,
No intentó animarla, solo estuvo, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas y el cuaderno cerrado sobre el regazo, porque había momentos en que escribir era una manera de alejarse de lo que estaba ocurriendo, y este no era uno de esos momentos. Así pasaron 2 horas, y entonces, sin que nada cambiara en la habitación, sin que ningún sonido o movimiento lo provocara, Lila giró la cabeza y miró a Valentina directamente. Un segundo largo. Después se levantó, temblorosa, insegura, con esas patas que todavía no terminaban de ponerse de acuerdo entre sí. Caminó los 3 metros que la separaban del comedero y comió despacio, con esa concentración seria de los animales que están haciendo algo importante. Mientras Valentina la miraba desde el suelo, sin moverse, para no romper lo que acababa de ocurrir. Esa noche anotó en el cuaderno con letra grande: Lila comió sola, 3 metros, patas temblorosas. Lo hizo. Fue durante esos días cuando Valentina empezó a buscar a Akira en las cámaras. No era parte de su trabajo, pero cada noche, cuando el turno de monitoreo era suyo, dedicaba una parte del tiempo a recorrer los sectores del norte buscando esa silueta particular, esa manera de moverse que no se parecía a ningún otro animal de la reserva, ese estar quieto que era imposible confundir con otra cosa. No la encontró, ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Al 4.º día, Valentina salió sola al sector norte durante su ronda de la tarde. No era protocolo ir sola, pero fue. Caminó hasta el punto exacto donde habían encontrado a Lila, esa hierba alta que todavía guardaba la forma de 2 cuerpos en la tierra roja, 2 huecos paralelos donde Akira y Lila habían pasado 4 noches bajo el mismo cielo. Se quedó parada ahí durante un rato, mirando los huecos, mirando la hierba, mirando el horizonte donde la sabana se perdía en una línea que no terminaba nunca. Akira podía estar en cualquier lugar de ese espacio enorme, o en ninguno, y Valentina no tenía manera de saberlo. Solo esa ausencia concreta en las cámaras, esos sectores que revisaba cada noche y que devolvían hierba y tierra y silencio, pero no la silueta que buscaba. Se agachó despacio. En la tierra roja, casi borradas por el viento de los últimos días, pero todavía visibles si uno sabía lo que estaba mirando, había huellas, grandes, profundas, las huellas de una leona que había caminado en línea recta desde el horizonte hasta ese punto exacto de la hierba alta. Valentina la siguió con los ojos hasta donde se perdían. Después sacó el cuaderno y dibujó el contorno de una huella con el lápiz. Despacio, con esa atención que uno pone en las cosas que no quiere olvidar. No escribió nada debajo, no hacía falta. Esa noche, Marcos se sentó a su lado durante el turno nocturno. Los animales que pierden mucho aprenden a no quedarse en los lugares donde perdieron, dijo después de un rato mirando las pantallas. Se mueven, buscan otro territorio. Es la única manera que tienen de seguir. ¿Y si no vuelve?, preguntó Valentina. Marcos tardó en responder. Miró la pantalla donde Lila dormía en la enfermería. Esas patas largas dobladas debajo de su cuerpo, la respiración tranquila de las crías que finalmente encontraron un lugar seguro donde descansar. Entonces hizo lo que vino a hacer y siguió adelante, dijo en voz baja, que es exactamente lo que nosotros deberíamos aprender a hacer también. Valentina miró las pantallas vacías del sector norte durante un momento largo. ¿Sigues buscándola?, preguntó Marcos. Todas las noches, dijo Valentina. Marcos asintió despacio. Se levantó, puso una mano un segundo sobre su hombro. Ese gesto breve de los hombres que no dicen mucho, pero que cuando tocan algo lo hacen con todo el peso de lo que no dicen. Bien, dijo simplemente. Sigue buscando. El día que devolvieron a Lila a la reserva amaneció despejado. Ese tipo de mañana africana
que parece diseñada para los momentos importantes. Cielos sin nubes, luz limpia, el aire con esa quietud particular que precede a las cosas que no se olvidan. Valentina lo notó desde que abrió los ojos y supo antes de levantarse que ese día iba a ser diferente a todos los anteriores. Lila había crecido. No era la cría temblorosa que habían traído envuelta en una manta térmica 3 semanas antes. Seguía siendo pequeña. Una jirafa de pocas semanas siempre lo es, pero había algo diferente en la manera en que se movía, en la manera en que sostenía la cabeza, en esa seguridad nueva que tienen los animales cuando su cuerpo empieza a reconocer el mundo como un lugar donde puede existir. Valentina la observó durante un largo momento antes de abrir la puerta del recinto. «Es tu momento», dijo en voz baja. Lila la miró con esos ojos enormes y oscuros que tenían algo de pregunta y algo de respuesta al mismo tiempo. La soltaron en el sector sur de la reserva, lejos del norte, lejos del lugar donde habían encontrado a Yara, lejos de todo lo que olía a esa primera noche. Era protocolo, era sentido común, era la única decisión responsable. Lila salió del recinto despacio, se detuvo a 3 metros. Olfateó el aire con esa concentración seria de los animales que están leyendo un mundo que todavía no terminan de entender. Las patas largas se acomodaron en la tierra roja con más seguridad que 3 semanas atrás. La cabeza se levantó despacio hacia el horizonte. Los guardabosques observaban desde el jeep en silencio. Valentina tenía el cuaderno en la mano, pero no escribía nada. Había momentos que no necesitaban ser documentados. Este era uno de ellos. Lila dio un paso hacia la sabana. Después otro. Después se detuvo. Valentina lo vio primero. En el borde de la hierba alta, a unos 50 metros de donde Lila estaba parada, algo se movió. No fue el viento. No fue un pájaro. Fue ese movimiento específico de la hierba cuando algo grande camina entre ella con la intención de no ser visto, pero sin poder evitar dejar rastro. Se quedó sin aire. Tocó el brazo de Marcos sin decir nada. Marcos miró. Del borde de la hierba alta salió Akira. Despacio, sin apuro, con esa manera suya de aparecer que hacía que todo lo que la rodeaba pareciera de repente más pequeño, como si la sabana entera se reorganizara alrededor de su presencia para darle el espacio que necesitaba. Caminó 10 metros hacia el interior del claro y se detuvo. Miró a Laila. Lila no había visto a Akira desde la noche en que Valentina la había tomado en brazos y subido al jeep. 3 semanas, una eternidad en la vida de una cría recién nacida. Tiempo suficiente para olvidar. Tiempo suficiente para que el instinto dijera lo que siempre dice cuando un animal pequeño ve una leona a 50 metros. Pero Lila no huyó. Se quedó completamente inmóvil durante un momento que nadie en el jeep supo medir. Con esa atención absoluta de los animales, cuando algo activa en ellos un registro más profundo que el miedo, más antiguo, más difícil de explicar, el tipo de reconocimiento que no pasa por la mente, sino directamente por el cuerpo. Y entonces Lila dio un paso hacia Akira. Valentina escuchó a Marcos exhalar a su lado. Las dos se acercaron despacio. Lila con esa torpeza suya que ya era menos torpeza y más carácter. Akira con esa calma imposible que había tenido desde la primera noche. Se detuvieron a 2 metros. Se miraron durante un tiempo largo y quieto, que en el jeep nadie se atrevió a interrumpir con un movimiento ni con un sonido. Después, Lila extendió su cuello largo y delgado hacia adelante y apoyó su cabeza suavemente contra el lomo de Akira. 1 segundo, quizás 2, quizás una eternidad, porque hay momentos que no se miden en segundos, sino en lo que dejan dentro de las personas que los presencian. Akira no se movió, simplemente estuvo ahí, enorme, quieta,
con esa cría de jirafa apoyada contra ella, como si ese peso específico fuera algo que su cuerpo había estado esperando sin saber qué esperaba. Valentina no intentó contener lo que sintió. Marcos tampoco. Esa noche, Valentina escribió la última entrada del cuaderno. Escribió despacio, con la letra de cuando algo importa para siempre. Akira perdió a sus cachorros, Lila perdió a su madre, ninguna pidió lo que le tocó cargar, y sin embargo, esta mañana, en una reserva africana bajo un cielo sin nubes, se encontraron en el medio de la sabana y decidieron que el dolor no iba a tener la última palabra. Hizo una pausa larga. Después, escribió la última línea, la que llevaría en la cabeza durante años, la que encontraría subrayada cuando volviera a abrir ese cuaderno mucho tiempo después. El amor más valiente no es el que nace fácil, es el que aparece exactamente donde todo parecía terminado. Cerró el cuaderno. Afuera la sabana africana dormía bajo un cielo lleno de estrellas. En algún lugar del sector sur, Lila dormía también. Esas patas largas dobladas debajo de su cuerpo, la cabeza apoyada en la tierra roja, respirando con esa paz absoluta de las crías que no saben lo cerca que estuvieron de no estar. Y no muy lejos, porque algunas distancias ya no vuelven a ser las mismas, Akira velaba, como había velado desde el principio, como velan las cosas que aman de verdad, porque el amor verdadero no sabe de especies. Solo sabe de quién estuvo ahí cuando todo lo demás se fue.